Desde Los Ángeles, California, para el mundo entero, Unife América TV. Desde Los Ángeles, California, para el mundo entero, Unife América TV. Solo dirige Dios, seguiremos aumentando nuestra fe con la efectividad. Hola, ¿qué tal? Soy Liliana Escalante y tengo el gusto de estar con Carlos Alvarado. Él es presidente y fundador de Alvarado Media Group, una empresa que por su profesionalismo y excelencia en sus producciones se ha ganado el reconocimiento y también el respeto de los medios en español en Estados Unidos. Carlos es argentino, nació en Buenos Aires, llegó a este país en 1974, está casado, tiene 2 hijos y 7 nietos, vive en el condado de Orange. Carlos, cuéntanos, ¿cómo te inicias en los medios de comunicación? Bueno, Liliana, primeramente quiero darte las gracias por estar con nosotros en este día. Y fíjate que los inicios míos en los medios de comunicación se iniciaron precisamente en mi país, en Argentina, porque a los 19 años tuve el privilegio de poder representar a un cantante que en esa época tenía mucha fama, pero ahí fue donde yo comencé porque estaba involucrado en las radios, en los canales de televisión, estudios de grabación, todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación, ahí estaba yo. Y como eso fue algo que desde muy pequeños a mí me atrajo mucho, entonces el estar en esos medios para mí fue como si fuera mi universidad, mi plataforma para algo muy grande que iba a venir después de algunos años. Precisamente llegas a Estados Unidos y también logras ingresar a los medios de comunicación, un medio completamente muy competitivo. ¿Cómo lo haces? Bueno, sí, en realidad el medio es competitivo, pero en esa ocasión yo vine, fíjate, con el deseo de dejar todo, porque los años que viví en Buenos Aires haciendo ese tipo de labor, fueron años donde los viví muy rápido, muy aceleradamente. Pero, viste, cuando uno tiene ya ese bichito que es muy difícil de sacarlo, nuevamente comencé a golpear puertas aquí en Estados Unidos. Y en una ocasión, estando en un restaurante en la ciudad de Santa Ana, conocí a un señor que se llama Sergio Velázquez, y él fue el fundador de la publicación Mini Ondas, un periódico que comenzó precisamente ahí en Orange y después se expandió a todo el sur de California. Y en esa ocasión me dijo Sergio: Carlos, ¿no te gustaría escribir una página sobre música en Mini Ondas? Y bueno, ¿qué te parece? ¿Qué le puedo contestar? Lógicamente, sí, Sergio, ¿cómo no? Y nace Esquina Musical. Fue esa la página en la cual hablábamos de los cantantes, grupos y todo lo que tenía relación a lo que era la música en aquellos años. Bueno, otros nombres que hayan estado en el inicio de esta etapa de tu vida que tú recuerdes. Otro hombre que tuve la oportunidad de conocer, que aprecié mucho porque ha sido el maestro de los maestros de los locutores en Los Ángeles. Me refiero al señor Teddy Fregoso, que cuando me conoció me dijo: bueno, si ya que estás en un periódico, también tendrías que estar en una radio. ¿Por qué no comenzás aquí en Radio Express, que era la radio que él llegó a ser dueño? ¿Por qué no comenzás aquí los fines de semana Esquina Musical? Y así fue como también Esquina Musical se transformó en un segmento de radio. Y así es como Carlos Alvarado comienza una nueva etapa en su vida también, y esta vez cuando te casas. Cuéntanos esa etapa en la que tu vida cambia, como la de todo ser humano, pero que en tu caso tuvo un significado especial además. Bueno, como te comenté, siempre viví una vida muy acelerada, pero llegó el momento especial, el momento que menos lo esperaba, pero que llegó,
y llegó con algo que realmente estoy sumamente agradecido a Dios porque ha llegado, y es mi esposa que llegó a mi vida. Y en 1977 nos casamos, somos muy felices, hemos vivido etapas muy duras también, pero es parte, ¿verdad? Ahí es donde realmente el matrimonio se ve si es sólido y si el amor es verdadero. Ahora, juntos también ustedes empiezan una vida de entrega a Dios. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eso ocurrió en el año 1979, 2 años después de habernos casado. Unos amigos nos invitaron a ir a unos estudios bíblicos, que se reunían un grupo de parejas, y realmente fuimos, nos sentimos muy bien, y además creo que por lo general, cuando se habla de que una persona, una pareja, pues se entregó al Señor, por lo general se asocia con crisis, con problemas muy fuertes, con adicciones. Pues fíjate que en el caso de Patricia y el mío, ninguna de esas cosas existían. Creo que nosotros desde chicos siempre fuimos respetuosos de Dios, pero a la vez también te puedo decir que somos del grupo mayoritario de personas que dicen: yo soy bueno, buen hijo, buen esposo, buen padre, buen ciudadano, no le hago mal a nadie. Entonces, por esas cualidades que uno piensa que tiene, es que no necesitas tener una relación personal con Jesucristo. En realidad, sí, todo el mundo necesita tener una relación personal de amigo a amigo. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. Y así fue como hemos ido creciendo, y en el año 80 nos comenzamos a congregar en la iglesia Templo Calvario en la ciudad de Santa Ana, y nuestro pastor se llama Daniel de León, es nuestro líder espiritual por muchos años ya. Y aparte no solo nuestro líder, al igual que su esposa Ruth, sino que hay una amistad, hicimos una amistad muy bonita también con él. Así que estamos felices a pesar de que no todo es color de rosas. Hubo que pagar un precio muy fuerte, hubo pruebas muy duras, pero con Cristo nunca pierdes, siempre ganas. Carlos, ¿alguna vez pensaste que 10 años después Jesús iba a tener un plan para ti en los medios de comunicación? Para serte sincero, no. La verdad que no. Primero porque yo pienso que servir a Dios es un gran privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Yo, sinceramente, lo pensé mucho, busqué, uno dice, buscamos respuesta, buscamos que Dios nos muestre. Y a veces la respuesta no es que Dios te llame por teléfono y te diga sí, pero a través de cosas que van ocurriendo, es donde vos empezás a entender que verdaderamente sí te está llamando a hacer esa. Entonces, recuerdo que en una ocasión, en mi iglesia, como ya la congregación había crecido mucho, se formó un grupo, ¿no? Un comité, digamos, en el cual me invitaron, y el tema era poder hacer como una especie de boletín tipo revista para poderse conocer más los miembros y todo eso. Y en esa ocasión yo dije, ¿por qué en vez de hacer ese boletín, por qué no hacemos un periódico? Y sí, se alegraron, todos se emocionaron, pero pasaron las semanas y nunca se concretó. El comité se deshizo. Entonces ahí fue donde yo entendí que sí, el Señor quería usarme, y quería usarme específicamente para que yo, independientemente de cualquier iglesia, de cualquier denominación, sacara un periódico, porque iba a ser el periódico para el pueblo de Dios y no para una organización o una iglesia. Y así pues comencé a planificar el orador, pero fíjate que fui un poco atrevido, porque primero le dije al Señor, bueno, si quieres que te sirva, me tienes que dar un nombre que no suene religioso, porque yo no quiero negocio con la religión. Y el Señor en un momento me dice, el orador.
Y dije, wow, el orador suena bonito porque el orador puede ser el presidente de una organización, lo que sea. Después le dije, bueno, yo no quiero ponerle ni un pescadito, ni una palomita, ni una iglesita en la portada, pero tú me tienes que dar algo que el pueblo de Dios se identifique que es una publicación cristiana. Entonces me dijo, perfecto, le vas a poner el orador, publicación fundada sobre la roca. Todo el pueblo de Dios sabe que la roca es Jesucristo. Comenzamos con 12 páginas, el primer número. El segundo ya aumentamos 4 más, fuimos a 16 y a 20, y desde el comienzo hasta casi los últimos años íbamos creciendo permanentemente. Y el pueblo de Dios lo recibió a el orador con los brazos abiertos, porque había un vacío total. Y gracias al Señor pudimos por 20 años llenar ese vacío. Y en esos 20 años también hubo momentos de mucha satisfacción. El mensaje que llevaste te hizo ganador de premios y reconocimientos, y también enfrentaste retos. Cuéntanos acerca de esos premios, de esos reconocimientos, de la satisfacción que pudiste haber sentido de ver que esa obra se está concretando y está trayéndote, y no solamente a ti, sino también a las personas que siguen el mensaje de Jesucristo, ¿no? Sí, fíjate que fue una satisfacción, pero fue duro porque no teníamos fondos económicamente, no había presupuesto para poder mantener el orador. O sea que el orador se tenía que mantener exclusivamente a través de publicidad. Pero en ese aspecto también Dios ha sido muy bueno, y el pueblo de Dios, aquellos, muchas iglesias, muchos negocios, librerías, editoriales, cantantes, bueno, se volcaron a respaldar en esa área con publicidad, y eso también fue permitiendo que fuéramos creciendo, ¿verdad? Pero por otro lado, los primeros años, mi esposa tenía que trabajar los 7 días por semana para poder sostener la casa por algunos años, porque el orador generaba ingresos para mantenerse el orador, o sea, imprenta y gastos que requería en ese momento hacer, pero no había salario para mí, o sea que yo por mucho tiempo trabajé sin salario. Y ahora vemos que también recibiste muchos premios y reconocimientos. Sí, bueno, yo creo que en la perseverancia y ser obedientes al llamado de Dios, o sea, yo iba paso por paso como Dios me iba guiando, ¿verdad? Entonces, sí, gracias al Señor llegó después el momento de que ese esfuerzo se vio recompensado con premios, también con ingresos económicos, pero también lo importante es que Dios te está probando. Dios está probando tu corazón. Dios quiere saber si realmente estás comprometido a servirlo a Él, o en realidad tu propósito es de hacer un medio para poder generar dinero. Esto no es lo principal. Para servir a Dios lo principal es servirle. Y si hay que pagar el precio, se tiene que pagar, porque Dios no se queda nunca con nada. Él siempre, si tú eres fiel a Él, Él es mucho más fiel con nosotros. Y realmente, tanto mi esposa, que la bendigo con todo mi corazón, porque realmente no fue la pelea mía. Yo soy la cara, yo fui el que tenía que moverme y hablar y decir. Pero la columna fuerte que había en el proyecto del orador siempre fue mi esposa. 13 años consecutivos recibiste el premio El Ángel. ¿Qué significaba el premio El Ángel? Bueno, el premio Ángel lo fundó una señora americana que también era creyente, se llamaba Mary Dorr, y era muy interesante porque tampoco era un premio religioso, era un premio que se otorgaba a los medios de comunicación que estaban en pro de cosas positivas, en pro de la moral, de la familia, que hacían actos de bendición para la gente. Entonces, dentro de los premios Ángel, también a veces surgían películas seculares, pero con un buen propósito, actores, a lo mejor cantantes, y en ese rubro de la parte media, pues ahí entramos con el orador, y gracias al Señor por 13 años consecutivos lo ganamos. Y no es tanto para creerse de que gané el premio por 13 años, porque en realidad no deja de ser un premio más.
El premio mayor para nosotros es saber que cuando la gente abría las páginas del Orador, ahí encontraba una palabra, un mensaje, un artículo que tocaba su vida, que cambiaba su vida y que entendía que realmente recibir a Cristo era el paso que tenían que dar. Ese era realmente el premio mayor para nosotros. Pero también como profesional, como gente que trabaja con dedicación, con profesionalismo y con esmero, recibir un reconocimiento como el Ángel también es algo muy importante que te da esa fuerza, ¿no?, para seguir adelante. Ahora, mantener una revista como El Orador por tantos años, con la tecnología completamente diferente, me imagino que enfrentabas retos. ¿Te acuerdas, tienes en tu memoria cómo hacías para llegar a San Diego, a los lugares que tenías que ir en tu carro con las revistas? ¿Tienes algunas memorias que puedas compartir con nosotros? La distribución se llevaba a cabo a través, por ejemplo, del servicio UPS, que era para poder llegar a otros estados. Después teníamos un muchacho que tenía rutas en el área de Los Ángeles. Y pues yo me dedicaba a lo que era el condado de Orange hasta San Diego. Y de San Diego tenía otra persona que lo cruzaba para Tijuana. Así que era una labor bastante fuerte, pero había mucha satisfacción, había mucho gozo de poderlo hacer porque se veían los frutos, que eso es lo importante, ¿no? Así que siempre lo hice con mucha pasión y con mucho corazón. Carlos, no te detuviste ahí. Había más dentro de ese proyecto de vida que habías comenzado en tu entrega a Jesucristo. Cuéntanos, ¿qué más vino? El hecho de iniciar El Orador, comenzarlo a distribuir a diferentes áreas, comencé a ver también el tremendo potencial que había dentro del pueblo evangélico hispano en los Estados Unidos. Pero lo que surgía también, el problema era que no solo no había medios, no había eventos, no había actividades, o sea, se centraba en ir a la iglesia el domingo, los días de semana, los jueves, a estudios bíblicos, estaba centrado en eso. Entonces, mi llamado a servir a Dios era específico, eran los medios de comunicación. Entonces yo empecé a ver y a sentir que no solo hacía falta un periódico, también hacía falta, por ejemplo, hacer eventos de música, donde todos los hermanos nos pudiéramos juntar en un solo espíritu, de diferentes denominaciones, y alabar a Dios, gozarnos con lo que Dios hace en nuestras vidas. Y también en esa ocasión, fíjate que era tanto la pasión y el deseo de hacer cosas, que había un hermano que se congregaba en nuestra iglesia, que tenía varias discotecas de discos, que en esa época se veían discos en varias ciudades de acá del sur de California. Entonces yo un día le propuse a él, le dije, oye, ¿por qué no empiezas a hacer conciertos cristianos? Y dije, yo te doy la idea, yo te ayudo y todo. No, nunca se concretó. Pasó algo similar con el proyecto de mi iglesia de sacar el boletín, que nunca se hizo, pero sí se utilizó porque de ahí nació El Orador. Cuando este hermano me dice que no, dije, bueno, otra vez voy a tener que llevar a cabo la visión que Dios me dio. Y después entendí que Dios me decía, la visión te la di a ti, es tuya, tú la tienes que hacer porque otra gente no la va a entender. Y así fue como fundé otro ministerio que se llamó Producciones Libertad. Y cuando celebramos el segundo aniversario del Orador, hicimos la producción del eso fue un banquete y realmente fue una noche gloriosa, inolvidable. Comienza Producciones Libertad a producir eventos, ya no tanto banquetes, sino conciertos, que comenzaron en California, pero con el correr de los años se llevaron a diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y tuve la oportunidad también en esa ocasión de poder ser una plataforma para nuevos cantantes que estaban surgiendo. Por un lado estaba surgiendo el movimiento de nuevos cantantes cristianos y por el otro estábamos nosotros surgiendo con el proyecto de los medios, de usar los medios y usar los cantantes, uniéndonos y comenzar a predicar la palabra de Dios a través de la música.
Maravilloso. Pero ahí luego hay otro paso, que es la radio y la televisión, porque Carlos Alvarado y el proyecto no se detenían. Hicimos un programa que se llamó Primicia Internacional, que era la primera vez que yo hacía un programa de televisión, nunca lo había hecho, más que un comercialito ahí para promover el orador. Pero ese día fue un domingo y nos hicimos 4 programas. Empezamos un sábado a las 8 de la mañana y terminamos al otro día. Y lo mismo, ¿no? Tenía su intro, sus comerciales, tenía música. El único problema es que no contábamos, digamos, con un canal que tuviera el potencial de poder distribuirse o que tenga el potencial de que se pudiera ver masivamente, ¿no? Pero no importa. Después, más adelante, hicimos otro programa de televisión, que también fue el primero, que se llamó Video Music. Fueron el primer programa de videos musicales cristianos. Y en radio hicimos una programación que eran 2 horas por día, de lunes a viernes, en la emisora 690, que estaba antes, ya no está más. Y era una programación cristiana de 2 horas diarias, de lunes a viernes. Así que, pues, le hemos hecho todo. Pero todavía creo que hay más. Carlos, todo te estaba yendo bien. ¿Esto era así o había detrás una lucha por la que tú estabas atravesando? Yo siempre digo que para ser periodista también hay que tener un sentido especial de qué preguntar, cómo y cuándo. Y en este momento, como dice ese dicho popular, como que viniste a poner el dedo en la llaga. Porque sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, nos fue muy bien. Los conciertos eran miles de personas, de jóvenes la mayoría, que en vez de andar en las calles haciendo drogas o pandilleras, o venían a los conciertos, se disfrutaban, se gozaban. Y bueno, te imaginas la satisfacción que sentíamos de ver esos miles y miles de jóvenes reunidos. Pero por otro lado, sabemos que en esta vida siempre vamos a tener la lucha del bien y del mal. Y así como está Jesús, que siempre nos da el bien para nuestras vidas, también hay un enemigo, que no tengo por qué nombrarlo porque no tiene necesidad de que lo nombre, pero ese vino a robar, a matar y a destruir. Ese es el propósito. Y al ver los logros que estábamos obteniendo, principalmente con los jóvenes, Liliana, los jóvenes, porque era el target más fácil para llegar, ¿ok? Muchos jóvenes que anduvieron en droga dejaban las drogas, ¿por qué? Porque escucharon una canción cristiana o un mensaje, un testimonio. Y fueron luchas muy fuertes que algún día, así como hoy estoy compartiendo esto que estamos hablando, va a llegar el día y no va a ser muy tarde, ni muy pronto, pero lo vamos a hacer. Sí se va a lanzar el testimonio de lo que es mi familia completa, pero ya también lo que Dios ya me puso para hacer es que va a ser un testimonio, pero va a ser dramatizado, va a ser como una obra de teatro, no con actores, con los que realmente sufrieron y vivieron y pagaron el precio que somos nosotros como familia. Y eso no dudo que va a ser de inspiración y de motivación a muchísima gente. Vamos Así que a estar sí, atentos. Tuvimos esas pruebas, pero déjame decirte que nunca perdimos, porque Jesús nunca pierde. Y aparte, tampoco Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Esas fueron las luchas por las que pasaste, ¿no? También hay pruebas y retos. Cuéntanos de las pruebas y de los retos que pasaste. Ya superadas las luchas, gracias a Dios, siempre surgen una que otras cosas. Como te dije, lo anterior era un desafío entre el bien y el mal. Esto ya no fue así, sino fue una crisis nacional que todos sabemos que hemos vivido en el año 2007, 2008, 2009, cuando otra vez estuvimos en recesión, la gente perdió trabajos, se cerraron negocios. Una crisis muy parecida a la que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y entonces, al ocurrir eso, ¿qué pasó? Empezaron a cerrar librerías que eran fuente de patrocinios nuestros, editoriales, disqueras. Todo lo que estaba relacionado en cuanto a publicidad para poder mantener, sostener y sacar el orador a flote, se empezaron a cerrar por la crisis. Entonces, lamentablemente,
En el mes de diciembre del 2009 fue la última edición que se imprimió de El Orador. Pero fuiste perseverante. Sí, pero fue duro. Fue duro no solo para mí, fue duro para el equipo de personas que trabajaban conmigo, que en realidad la gente pensaba que yo tenía un equipo de 10, 15, 20, y la verdad éramos 4 o 5 personas y con eso movíamos el mundo, pero éramos 4 o 5, hay gentes con el fuego del Señor que la verdad una pasión fuertísima por hacer lo que hacíamos y eso nos permitía obtener logros, pero en este caso no, fue diferente porque no había otra opción que dejar de imprimir El Orador. Y sí, me dolió, me sentí triste un poco, mi familia, mi esposa, los amigos, el pueblo de Dios en general, sintió mucho que no se pudo volver a continuar imprimiendo El Orador. Pero de todas maneras tuvimos que seguir adelante. Y la preocupación que también tenía es que ya no era un jovencito, yo ya tenía mis años, cuando de repente, en corto tiempo, te quedas sin nada. Lo único que nos había quedado era mi casa, donde estamos hoy. Pero esta casa la tuve que rentar, nos tuvimos que ir por 5 años a vivir con mi hija, porque no se podía sostener la casa. Pero gracias a Dios, al rentarla y irnos por 5 años, la casa se pudo salvar. Carlos, debieron de haber sido momentos en el que te desmoralizaste mucho, te indignaste, hubo tristeza, frustración. ¿Cómo sales adelante? Sí, las palabras que usaste ahora son reales, porque también ya estaba en una edad, no era un muchacho joven que podía todavía decir, bueno, vamos a darle para adelante, como dice comúnmente, pero ya estaba en una edad y yo pensaba, ¿qué voy a hacer? Si yo lo único que sé hacer es esto, y lo único que yo deseo y quiero hacer es poder servir a Dios, poder servir a mi comunidad hispana y ver que nuestro pueblo crece, se prepara, prospera, y de repente, otra vez, esa llamada que fue provocada por el Señor definitivamente, de un amigo que teníamos muchos años que no nos veíamos, pero sí nos conocíamos, tuvimos una linda amistad. Él ya conocía mi trayectoria del orador, venía a mis conciertos. Me llama un amigo, este amigo precisamente para proponerme que le produzca un programa de radio. Y en el mes de abril del año 2012, en Los Ángeles, nació Cara a Cara con las Finanzas, el programa conducido por el analista, economista, asesor financiero y también manejador de fondos Manuel Ramos. Nos juntamos, empezamos a hablar y el programa originalmente comenzó 1 hora todos los sábados, pero debido al éxito, debido a las llamadas, debido al resultado que hemos tenido, porque la gente se volcó con el programa, nos fuimos a 2 horas los sábados, pero a través de KTNQ 1020 AM, la radio de Univisión en Los Ángeles, de AM. Así que ya llevamos 8 años ininterrumpidos, vamos a cumplir 9 años ya, y eso fue como que se me abrió otra vez el mundo, porque nuevamente estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que sé hacer, lo que Dios me enseñó a hacer. Y aparte de eso, ¿sabes qué? Fue algo muy interesante porque estamos haciendo un programa que es de ayuda a la comunidad. Es un programa que está enseñándole a la gente cómo manejar sus finanzas, su dinero. Entonces, para mí fue una satisfacción inmensa y estoy muy contento. Y ya no solamente ahora estoy produciendo lo que es Cara a Cara con las Finanzas los sábados, sino que todos los jueves estamos haciendo Facebook Live, donde también estoy produciendo esa parte que es, digamos, la parte de televisión. Así que estoy contento, feliz, haciendo lo que me gusta y bueno, como se darán cuenta, no necesito mucho
para emocionarme, para ponerme contentos, para expresarle lo mucho que hay aquí en este corazón, porque así soy. Y eso es un regalo que viene de Dios. Lo que podemos rescatar de esta conversación, Carlos, es que en medio de estos éxitos y también momentos difíciles por los que pasaste, que te mantuvieron en pie y te permitieron seguir adelante, además de tu fe en Dios, hubo una persona que te acompañó siempre, una persona que nunca permitió que bajaras los brazos, una persona que estuvo allí para acompañarte en las buenas y en las malas. Cuéntanos, ¿quién es esa persona? Bueno, mira, es una persona que estuvo, está y estará siempre. Porque hay un dicho popular que dice que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo de verdad no me considero un gran hombre, pero sí me considero un hombre sumamente bendecido porque Dios me dio una gran mujer y es Patricia, mi esposa. Patricia. Hola. ¿Cuántos años de matrimonio? Felizmente 44, vamos para 45 en enero. ¿Cómo hiciste para mantener adelante un matrimonio? 44 años, muchas dificultades, muchos retos y un hombre con tantos sueños. Primeramente, la comunicación en la pareja. El amor es muy importante, sinceridad. Y yo, la verdad que cuando él tuvo el llamado, el Señor llama a la pareja, no solamente a una persona, para que los dos estuviéramos siempre en oración y siempre enfocados en el llamamiento. Lo admiro muchísimo porque buen esposo, muy buen padre, y lo que más me enamora de él es ver cómo ama al Señor, cómo se dedica a servirlo, con ese amor, con ese fuego en su corazón por hacer lo mejor para él. Y eso, la verdad, mis hijos y yo, mis nietos, lo admiramos y lo tenemos en oración para que el Señor continúe bendiciéndolo y que le siga dotando de sabiduría y de gracia, porque este día era tan especial, contábamos los días, las horas, y bueno, estamos aquí y estoy muy contenta de hacer esto realidad. Y bueno, este nuevo comienzo no es una nueva etapa también en nuestras vidas, porque sí hemos pasado muchos problemas, pero siempre hemos tenido victoria. Porque no importa lo que venga, si estamos tomados de la mano, entonces la fuerza tenemos a Él y tenemos la fuerza, la bendición del Señor de seguir adelante juntos en esta linda jornada. Esta es una oportunidad muy grande para que todas aquellas parejas jóvenes que van a comenzar una vida en matrimonio, para las que están pasando por una crisis, para las parejas que están pensando que por ahí alguien se les cruzó y que podrían rehacer sus vidas porque creen que conocen a alguien mejor. Esta es la oportunidad para que tú nos digas por qué o cómo hacemos para creer en el matrimonio, para pensar que es la base de la sociedad y para no renunciar. ¿Cómo se logra, cómo se alcanza eso, Patricia? Yo pienso que es a través del tiempo, a través del compartimiento que tenemos con la pareja. No todo es color de rosa, tenemos desacuerdos, pero nunca peleas porque no nos lleva a nada. Al contrario, te retira. Entonces, para un matrimonio, primero, como dije antes, es amarse, es perdonar nuestros errores. Y la verdad que todos cometemos errores, tanto él como yo, pero jamás le dimos a nuestros hijos el ejemplo de ver a papá en una condición vergonzosa, siempre con el amor y el respeto. Si teníamos algún problema, lo discutíamos entre él y yo, nunca enfrente de los hijos, para que los hijos siempre tengan a papá
como la cabeza de hogar, como el sacerdote de casa, porque él tiene gran responsabilidad de llevar a su familia en el camino que Dios le ha dicho, porque a él le va a pedir cuentas el Señor. ¿Qué hiciste de la mujer que yo te di? Y a todos los hombres hay que tener cuidado cómo tratan la esposa, porque les van a decir, hey, yo te di esto, ¿por qué no la cuidaste, la respetaste? Ser fiel es muy bonito, porque él salía de viaje y yo me quedaba sin ninguna preocupación de saber si él iba a hablar con otra persona o si iba a salir. No, la paz. Una paz que yo sé quién es él. Y por eso tanto que lo amo. Sigo enamorada de él. Importante, ¿no? Nos hacemos felices, estamos contentos de seguir juntos, y creo que a través de los años del matrimonio, entre más pasan los años, más conoces tu pareja, más lo amas, más lo entiendes, más lo atiendes. Una última pregunta. En la relación con pareja a veces hay momentos difíciles en los que uno tiene que aprender a perdonar. ¿Cómo perdonas? Así como gozas los momentos bonitos, hay momentos en los que tienes que saber seguir adelante. Bueno, primero es que Dios es un Dios que nos perdona. Entonces, el perdón tiene que estar en el corazón porque van junto con el amor. Porque si no hay perdón y no hay amor, se destroza. Y no queremos que haya parejas, matrimonios, hogares destruidos. Al contrario, estamos viviendo un momento muy difícil, y ¿por qué no estar juntos? ¿Por qué no ayudarnos? Tanto como familia, como nación, porque estamos pasando momentos realmente que jamás lo esperamos, y hay que ayudarnos en todo lo que podamos. Bueno, Carlos, sabemos que nos preparas otra sorpresa, y esto va a ser antes que termine el 2020 y está relacionado con algo que amas mucho. Cuéntanos de qué se trata. Pues sí, Liliana, fíjate que a pesar de que estamos viviendo un momento difícil a nivel mundial, pues yo digo que se habla de la Guerra Mundial I y la Guerra Mundial II, pero en realidad no fueron guerras mundiales, porque allá de donde somos nosotros, de Sudamérica, allá no había guerras. Por esa razón, mucha gente de España, Italia, Alemania, se fueron a vivir allá. Pero en esta ocasión, con el COVID, sí tenemos una guerra mundial, porque está en todas partes del mundo. Y lamentablemente esto trae tristeza, depresión, aparte de cosas que siguen ocurriendo, como cuestión de economía, falta de trabajos. Y todo esto hizo que el fuego que yo tengo por servir a Dios se reavivara. Y se reavivara porque creo que dentro de todas estas cosas es el mejor momento para decirle a la gente que Cristo nos ama a todos, que ahí va a encontrar un consuelo, va a encontrar siempre eso que se necesita para poder sobrevivir cuando vivimos estas crisis. Entonces, con la ayuda de mi Cristo y con la ayuda del pueblo cristiano de todo el mundo, vamos a hacer el relanzamiento del Orador, y dije de todo el mundo, porque en esta ocasión va a ser el Orador digital, y lo van a poder leer en todas las plataformas que existen, y si salen nuevas, pues ahí también vamos a estar, en la comodidad de su computadora, de su celular, va a poder leer lo que con mucho amor, con mucha dedicación y con mucho respeto, siempre lo hemos hecho para Dios, y lo vamos a seguir haciendo también para ustedes en esta nueva etapa. Así que te imaginas, estoy contento, estoy feliz. No es fácil tampoco. Ahora imagínate, fíjate que el Señor me quiere, pero el Señor no me la pone fácil.
Me dice, no, 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 vamos a ver si todavía tenés el fuego para seguirme sirviendo, porque ya no soy un muchachito, probablemente por los años que tenga, pero por dentro sí todavía hay mucho fuego, muchas cosas por hacer, y creo que este va a ser el comienzo de cosas muy grandes que van a venir a pesar de la crisis, a pesar de la economía y a pesar de lo que esté sucediendo. Con el Señor todo se puede, con Dios todo es posible. Así es. Carlos, a este punto uno no es tanto los años que tienes, sino más bien lo que podemos seguir dando en base a la experiencia que hemos ganado, ¿no crees? Definitivamente, Liliana, y yo quiero aprovechar esta oportunidad antes de terminar con este especial que estamos haciendo, enfocándonos más a lo que es el regreso del orador. Quiero agradecerte por haber aceptado compartir este tiempo con nosotros. Sinceramente, soy bendecido de muchas maneras, y una de las maneras que me siento con mucho gozo es que siempre he sido bendecido porque tengo muchos amigos. Así que te agradezco mucho a aquellos que hicieron clic en el orador y están pudiendo disfrutar de esto que quisimos compartir, abrir nuestro corazón, que sepan realmente, principalmente los que son nuevos, los que por primera vez están teniendo la bendición de leer el orador, que atrás de esto, ya había muchas cosas que hemos vivido, pero vamos a seguir viviendo muchas más, siempre en victoria, siempre con fe, porque en realidad la vida pasa, pero qué mejor manera que aportando cosas positivas, viendo que podemos hacer feliz a otra persona. Así que ya tenemos demasiada tristeza, demasiados problemas, y para mí, una vez más les digo, es un honor, un privilegio que Dios me haya llamado a este ministerio junto con mi esposa y con muchos amigos que tenemos, y una vez más, gracias, Liliana. Bueno, nuevamente ha sido un gusto conocer y estar cerca de Carlos Alvarado y también de Patricia, su esposa, en el relanzamiento de El Orador. Estemos atentos en todas las plataformas de las redes sociales para leer y disfrutar y a la vez aprender de esta revista.